Bueno, y con mucho gusto estamos recibiendo al psicólogo Álvaro Alcuri en esta mañana de Arriba Gente. Bienvenido, un placer tenerlo. Lo mismo para mí. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, tratando de transitar este difícil momento, obviamente, a nivel sanitario, cada vez extremando más los cuidados. Y qué oportuna y oportuno el tema, digamos, que vamos a tratar, porque en esta pandemia hemos mirado mucho hacia nuestros adolescentes. La palabra no estigmatizarlos es la que ha rondado frente a determinado tipo de comportamientos. Y bueno, los padres, obviamente, con las dificultades que se enfrenta al restringirle o pretender restringirles actividades que para ellos en este momento son esenciales. Sí, mira, había hecho una lista de preguntas, de cosas que los padres vienen a consultar, y hay de todo, ¿no? Y las más divertidas no las puse. ¿Son o se hacen? ¿Es lo mismo la adolescencia que la pubertad? ¿Es la edad en que se masturban? ¿Hay que hablarles de sexo o de eso le hablan en el liceo? Fuman porro, ¿no? ¿Es la edad del pavo? Cualquier cosa menos estudiar. ¿Cómo pueden vivir todo el día echados en un sillón? ¿Hay algo que les interese? ¿Hay que hacerles test vocacionales? Si los frustras, ¿se suicidan? ¿Se cortan? ¿Se emborrachan? ¿Van a abandonar el liceo? ¿La adolescencia se llama así porque duele? No se comportan como niños, no se comportan como grandes. ¿Qué son? ¿Mutantes? Viven de noche y duermen de día como los vampiros. Viven para llevarte la contra. Tiene 29. ¿Es adolescente todavía? Te juro, juro que me lo han preguntado. Etcétera, etcétera. No puse las más divertidas. Todo esto es, en buena medida, las preguntas que los adultos se hacen. Hay muchas más. Suenan a que no tienen una única respuesta. Y también a que los adultos, básicamente estas preguntas nos interpelan. No sabemos qué hacer con el tema. La confusión que tenemos los adultos. Lo primero que hay que decir es esto. No sabemos qué hacer con ellos. Después vemos cosas en los medios. Por ejemplo, la mayor deserción del sistema formal de educación se da justo cuando empieza la adolescencia. En primero el liceo, segundo, tercero. Deserción. ¿Por qué? En general se habla de que las familias no saben cómo apoyar a los muchachos en esta etapa. Claro, no saben. Mira las preguntas que hacen. Claro. Hay un gran desconcierto. Básicamente lo que hay que decir que la adolescencia además no es la pubertad. La adolescencia es una creación cultural, decía el gran José Pedro Barrán, cuando allá por fines del siglo XIX, en vez de decirle a los muchachos, apúrense a crecer, que era lo que se les decía en esa época, apúrate a ir a trabajar, a la jovencita, hay que apurarse a madurar, a conseguir una pareja y empezar a tener hijos. El mensaje cambia al opuesto en el entorno del 900. Se le empieza a decir a los muchachos, no te apures a crecer, porque hay que estudiar, cada vez más años, nosotros vamos a apoyarte, primero al varón, después también tardíamente en el siglo XX también a la mujer. Entonces ahí la cultura fabrica la adolescencia, que es una pubertad estirada. La pubertad es el inicio de la madurez sexual que se da muy puntualmente entre los 2 y los 13 años. Es una explosión hormonal, cambia el físico, cambia la voz, cambia las conductas, cambia el psiquismo, cambia todo, pero se da muy rápido. Ahora, en esta cultura podríamos decir que nos estamos tomando cada vez más tiempo en decirle al muchacho, bueno, sos adulto. Sí, yo temo que un día me digan que soy un adolescente si seguimos estirando esta situación, y más con estos adolescentes que siguen viviendo en la casa de los padres y no terminan de tomar aquellas decisiones que uno esperaría en un determinado momento fueran las relativamente razonables. Es que nos quedamos esperando que ellos las tomen, cuando lo que pasaba antes era que no los esperábamos y les decíamos, tenés que hacer esto, tenés que estudiar, tenés que salir a trabajar, etc. Éramos los adultos los que le decíamos, apúrate a madurar. Hoy en día no se los decimos, e incluso está mal visto.
es chico todavía para ingresar al mundo del trabajo, vamos a protegerlo un poco más, etcétera, etcétera, etcétera. Ni qué te digo en este contexto pandémico, en donde además les decimos cuidado, no salgas, socializa menos. Tenemos muchachos que han perdido poco menos que el tren de la socialización, el baile de 15, una generación entera de chiquilines que no tuvo el baile de 15, que no se reúnen, que no van a los lugares educativos. Claro. En donde, si me preguntás, ¿qué es lo más importante que tienen que aprender los muchachos en estas edades? Es a pertenecer a grupos, a integrarse, a grupos de iguales. Y la información que manejan en esos grupos, que muchas veces no se comparte con un adulto. Aprendizajes. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo aprendo a estar en el mundo? ¿Cómo aprendo a relacionarme? Todo lo que tiene que ver con educación sexual tiene que ver con el otro, con la mirada del otro. Si el otro no está, ¿quién soy yo? Lo que significa para generaciones enteras determinados viajes de fin de curso. Algunos de ellos que son toda una aventura, inclusive para los propios padres, que con un temor enorme los vemos que de repente emprenden un viaje solos, que en realidad no van solos, van con sus profesores, van con animadores, etcétera, etcétera, pero en una edad en donde sabemos que se pueden cometer ciertos desbordes necesarios. Casi diría, el viaje es para cometer ciertos desbordes con algunas reglas de juego. O sea, hagamos los desbordes, pero que haya ciertas reglas o ciertas personas que estén en la línea, claro, para atajarlos, que no se caigan para el otro lado. La famosa frase, pero con orden. Exacto. Relajo, pero con orden. Tratando de hacer una especie de síntesis muy apretada, más que problemas con los muchachos, tenemos problemas con los papás, que los papás, entre las mejores reacciones es equivocarse educativamente, pero por lo menos lo intentaste. La peor reacción es cuando no están. Eso te quería preguntar, porque parte de las preguntas que empezaste esta columna hacen referencia al miedo y a la culpa del adulto. Sí. De si lo frustro, se va a suicidar, se va a cortar, se va a drogarse. Entonces, en esa posibilidad del se va, también es más difícil poner el límite, ¿no? Todas las hipótesis de adolescencia complicada las manejan los papás, incluso cuando eso no está pasando. El adolescente te complica per se, aunque se porte precioso. ¿Por qué te complica? Porque te dice, yo ya no soy chico, yo ya no quiero que vos estés presente en un montón de cosas que antes sí estabas presente, necesito intimidad, necesito ser la puerta del cuarto, ser la puerta del baño, necesito hacer un montón de cosas solo, no me controles como cuando yo era un niño. A los padres les cuesta ir graduando su presencia en la vida de los chiquilines. No es que te tenés que ir. El chiquilín te va a echar, pero vos no te tenés que ir. Pero tenés que tener otra distancia de él que si fuera un niño. Porque él, justamente lo peor para un adolescente, como la cruz para el vampiro, es que lo trates como un niño. Claro. Lo tratás como un niño, el adolescente te expulsa. Claro. Pero vos no tenés que decir me voy. Te tenés que quedar ahí, pero a otra distancia y con otras conductas. O sea que, ¿qué hay de cierto o no de ese consejo que muchas veces uno busca como adulto en otros que pasaron por esa situación, otros adultos, otros padres, y lo que llega como respuesta a él, espera que ya se le va a pasar? Sí. Muchas cosas pasan. Muchas cosas son como explosiones, estallidos, y pasan. Y muchas veces los adultos que vivimos en las casas con ellos hacemos crónico lo que es agudo. Una explosión de rebeldía, me voy, una pelea, un conflicto, que puede ser una cosa puntual. Los adultos lo cronificamos. Como me hablaste mal, entonces yo no te hablo más. Pésima decisión. El adolescente te va a hablar mal, pero después te va a hablar bien. Muchas veces el adulto exagera estos conflictos y no permiten que esos pasen. Claro, permanecen o se trancan. No discuto más este tema contigo porque sos imposible. Como veo que no entendés, ¿sabes qué? De este tema no vuelvo a hablar contigo. Lo tranqué. El adulto se autoexcluye. Y en realidad lo más importante es estar presentes. Pero aunque no podamos ganar la pulseada con ellos. Ahí quiero agregar un tema más que me parece que es diametralmente diferente a la época de repente cuando uno era adolescente
al adolescente de hoy es las viejas y queridas redes sociales Oh, que abren un paraguas mucho más difícil de decir para el adulto, porque sí estoy, pero estoy presente, estoy con lo que hacen las redes. ¿Qué empieza a pasar también con esa dinámica? cada uno de estos temas de la adolescencia da para hacer una columna. Podríamos decir, el adolescente y las redes es una columna entera. Los adultos quedamos afuera de estas redes, tenemos que quedar afuera como quedamos afuera del baño o afuera de su cuarto porque Claro. nos cierran la puerta, tienen su intimidad. Pero en las redes hay un montón de cosas que sabemos son peligrosas, son dañinas. Ahora, donde me preguntes, te digo, ellos saben bastante bien dónde están los peligros en las redes, quizás más que nosotros. Tenemos que preocuparnos de otras conductas de los adolescentes. No son tanto las redes, sino el muchacho con trastornos, con bronca, con aislamiento, con depresión, que usa las redes. ¿Mm? El peligro siempre está en cómo, el humano detrás cómo de- él lo use. Si el muchacho está bien y está bien integrado y tiene su grupo de amigos y no tiene grandes complicaciones él no va a hacer un mal uso de las redes, lo mismo que no va a cometer exceso con el alcohol y con las drogas, o no va a llegar demasiado tarde, o no va a quedar aislado en los grupos. O sea, hay que confiar en la educación que le damos y él va a poder empezar a manejarse en el mundo exterior. Es el momento de la salida al mundo exterior. Las redes están incluidas en el mundo exterior. Ujú. En la relación que tenga con el adolescente, ¿tengo que creerle o hacerle creer que le creo? Qué buena pregunta. Yo diría que uno tiene que tener su información además de lo que él dice. Fuente. Fuentes. Eso se llama Gestapo. No, uno conoce los amigos. Claro, ¿no? lógico. Empecé a salir con una barrita de amigos. Tráelos a casa. Claro. No, yo voy a hacer un café con leche, no sé. Tráelos a casa. Y los conozco. Papá, ¿por qué compraste ese escáner y está en la puerta hoy justo que vienen mis amigos? No, mi amor, Es por una casualidad. Justo claro. Sí, claro. O Había sea, una oferta. digamos que no es un control duro. Exacto. Es un control blando, control. A ver, uno tiene que justamente en esta etapa perder el control que teníamos en la niñez. Recordemos, el niño no va a ningún lugar solo, el niño no puede volver de la escuela, el niño necesita ayuda para un montón de cosas. Pero este es el momento en que los muchachos están diciendo, no, esa ayuda no la quiero, me estás tratando como un niño. Es lo peor que le podemos hacer. Ahí es cuando nos echan, cuando los tratamos como niños. Aunque vos tengas tu sistema de control y el escáner, tratémoslos con respeto. Aunque quizás no se lo merezcan tanto, apostemos a que van a ser adultos. Y Ya confiemos, podemos, ¿no? confiemos en ellos, por supuesto que nosotros somos los educadores. Es como confiar en la educación que le dimos. Y es como confiaron en su momento en nosotros. Ni que hablar. Tan mal no salimos. Muchísimas gracias. Creo. La verdad, muchísimas gracias. Solo me quedo con una duda, no nos contestaste Sí, diga. si a los 29 años sigue siendo adolescente. Rotundamente no. Rotundamente Yo no. creo que depende. Rotundamente no. Podemos discutirlo después con algunos ejemplos prácticos. Vamos a hacer, esta historia continuará. Me parece muy bien. Basta, Vero, con hacértela. Muchas gracias, Álvaro. Un Por favor, placer. a ustedes, a El ustedes. psicólogo Álvaro El Curi en la mañana de Arriba Gente.